Es el resumen de la lección número 10 de la confesión a la consolación. El versículo para memorizar es Daniel 9:19. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel 9:19. La temática de la lección es, número 1, la oración. Y número 2, la profecía. La oración. Esta oración, la del capítulo 9, es la más larga e importante de Daniel. Hay dos motivaciones principales detrás de esta oración. En primer lugar, en Daniel 8 aprendemos que después de esa visión, Daniel estaba agotado física y emocionalmente, de acuerdo al versículo 27 de Daniel 8. A Daniel se le mostró un cuerno pequeño que crece y ataca al pueblo de Dios y establece un falso sistema de adoración. También escuchó la desconcertante comunicación de que después de 2300 tardes y mañanas, años, como ya sabemos, el santuario sería purificado, restaurado o reivindicado. Todos estos rasgos enigmáticos aún seguían siendo incomprensibles para él 10 años después. Especialmente la información cronológica sobre las 2300 tardes y mañanas comunicada mediante una aparición o visión de dos seres celestiales. Esta visión seguía sin explicación. Por lo tanto, Daniel concluyó el informe de su visión diciendo: estaba espantado a causa de la visión. Daniel 8:27. En segundo lugar, la destrucción de Jerusalén y del templo, además del exilio de su nación, pesaban mucho en el corazón de Daniel. Anhelaba la restauración de Jerusalén y el regreso de su pueblo a su terruño. Por eso se sumergió en el estudio de Jeremías y descubrió que las desolaciones de Jerusalén durarían 70 años, de acuerdo a Jeremías 25:29. Por lo tanto, había llegado el tiempo para que Dios llevara a su pueblo de regreso a su tierra y reconstruyera la ciudad. Mediante las Escrituras, Daniel supo que la razón principal del exilio era la rebelión del pueblo de Israel contra Dios. Ellos transgredieron la ley, rechazaron a los profetas y quebrantaron el pacto. Así, conmovido por la palabra de Dios, el profeta oró por la restauración de Jerusalén y del templo, y para que su pueblo fuera perdonado. Presumiblemente, elevó esta oración en dirección a Jerusalén, de la misma forma que las oraciones que desafiaron el decreto real de Darío. Esta oración nos enseña algunas lecciones importantes que pueden ayudarnos en nuestra vida de oración y en nuestra relación con el Señor. Un análisis más detenido del texto bíblico revela que la oración de Daniel es profundamente bíblica. Es una oración especial, es una oración única. Por lo tanto, se destacan las similitudes entre esta oración y la oración de Levíticos 26:40 al 45, igual con Daniel 31 al 10. Posteriormente, Esdras y Nehemías siguieron el ejemplo de Daniel y entretejieron sus oraciones con alusiones y ecos bíblicos. Además, la petición de Daniel es una oración de intercesión. Su cargo privilegiado como funcionario del imperio no le impidió identificarse con su pueblo. Algunos se olvidan de los suyos una vez que ascienden a la escala social, pero Daniel se identifica plenamente con su pueblo. Intercede por los suyos como uno más. Varias veces usa el pronombre nosotros, compartiendo así la responsabilidad de los pecados de la nación y suplicando la gracia y el perdón de Dios. La oración intercesora puede ser una oportunidad para imitar a Jesús. Nos apartamos del centro para enfocarnos en las necesidades de los demás. Cuando oramos por los demás, nosotros somos los más bendecidos. ¿Por qué? Acuérdense de Job.
Dios quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Eso lo dice Job 42:10. Además, la oración de Daniel fue una oración abierta y sincera. Él admite y confiesa el pecado de su pueblo y sus dirigentes. No ignora el hecho de que transgredieron la ley de Dios y rechazaron a los profetas. Por lo tanto, Daniel reconoce que merece plenamente el castigo del exilio. Finalmente, la oración de Daniel está motivada por el deseo de reivindicar el carácter de Dios. Así, al restaurar al pueblo y la ciudad, el honor y la reputación de Dios serían reivindicados entre las naciones. Esta es la primera parte de nuestra lección de escuela sabática, donde habla sobre la oración. Analizamos que es importante la oración en la vida de nuestra familia y de manera especial en nosotros. Observamos que Daniel llega a entender más plenamente lo que está pasando cuando él va al estudio de la Biblia. Cuando él va al estudio de la Biblia, está listo para escuchar la voz de Dios, para escuchar la reprensión de Dios, pero no solamente eso, está listo para reconocer que él y su pueblo han pecado. Y sobre todas las cosas, vemos, mis queridos hermanos, cómo Dios atiende las oraciones, la súplica de sus hijos en favor de otras personas. El tema número 2 de nuestra lección es la profecía. Como respuesta a la oración, Gabriel, el mismo ángel que fue al encuentro de Daniel en el capítulo 8, vino a revelar los planes divinos a largo plazo para el pueblo. Por ejemplo, veamos Daniel 9:24 al 27 para descubrir algunos aspectos significativos de esta importante profecía mesiánica. Notemos, en primer lugar, Gabriel llegó a Daniel como a la hora del sacrificio de la tarde, lo dice Daniel 9:21. El momento sugiere que el ángel tenía un mensaje relacionado con el santuario y sus servicios. De hecho, el ángel vino a anunciar la reconstrucción de la ciudad, la obra expiatoria del Mesías y la inauguración del santuario celestial. En segundo lugar, esta profecía se da dentro de un marco cronológico de 70 semanas. 70 por 7 es igual a 490, que equivale a 10 jubileos, 10 por 49. El énfasis en el número 7 puede indicar la salvación perfecta que se cumplirá a través del Mesías. Además, este calendario profético indica que Dios conoce el futuro y actúa dentro del espacio-tiempo para llevar a cabo su plan de salvación. Esto es extraordinario. Esto es una maravilla, saber que Dios tiene el control de todo lo que pasa, del tiempo, del espacio, y que Dios cumple lo que promete y que Dios es un Dios soberano. En tercer lugar, Gabriel viene para hacer que Daniel entienda la visión. El versículo 23 del capítulo 9 lo dice. El verbo entender apunta a Daniel 8, que concluyó sin que Daniel entendiera la visión. Daniel 8:27. La palabra visión es la misma palabra hebrea empleada para designar la aparición de los seres angélicos y la purificación del santuario después de las 2300 tardes y mañanas. En cuarto lugar, la profecía de Daniel 9 brinda información decisiva para entender el comienzo de las 2300 tardes y mañanas y, por lo tanto, determinar también su final. Según Gabriel, 70 semanas están determinadas. Este verbo hebreo significa cortadas, lo que implica que las 70 semanas se cortan o se separan de un periodo mayor. Por ende, ambas profecías tienen el mismo punto de partida, que es la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Daniel 9:25. Esta orden se refiere al decreto de Artajerjes en 457 a.C., que autorizaba a los judíos a regresar a su tierra natal y reconstruir Jerusalén, de acuerdo a Esdras capítulo 7.
En quinto lugar, las 70 semanas o los 490 años comenzaron en 457 a.C. y terminaron en el año 34 después de Cristo. Los acontecimientos que tendrían lugar durante la última semana ocurrieron según lo previsto al comienzo de la semana. Jesús, el Mesías, hizo su aparición pública cuando el Bautista lo bautizó en el año 27. A mitad de la semana, Jesús fue crucificado en el año 31 y al final de la semana y de los 490 años, el martirio de Esteban promovió el mensaje del Evangelio a los gentiles. En sexto lugar, otro acontecimiento decisivo que ocurriría durante la séptima semana sería la unción del Santo de los Santos, que se refiere a la inauguración del santuario. Este santuario debe ser el celestial porque el templo de Jerusalén había dejado de tener relevancia salvífica en el año 31, cuando la muerte de Jesús hizo que el sistema de sacrificios dejara de ser eficaz. En séptimo lugar, como 457 a.C., también es el punto de partida de las 2300 tardes y mañanas, la purificación del santuario celestial anunciada en Daniel 8, 13 y 14 debe haber comenzado en 1844. En ese año, Cristo entró en el lugar santísimo para llevar a cabo el juicio investigador. En octavo lugar, en medio de la complejidad de los cálculos proféticos y otros detalles, no perdamos de vista a Jesús. Los acontecimientos descritos por la profecía culminan en la obra expiatoria del Mesías y de hecho beneficiarían no solo a Israel, sino al mundo entero. Por consiguiente, Daniel recibió mucho más de lo que pidió. Con cuánta frecuencia Dios hace lo mismo con nosotros. Él puede responder nuestras oraciones en forma que superen nuestras expectativas. Como hemos dicho, Dios sí atiende a nuestra plegaria. Dios sí responde a nuestras oraciones. Hagamos algunas aplicaciones a la vida. Al reflexionar sobre la oración de Daniel y cómo Dios le respondió, aprendemos que Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Eso es maravilloso. Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Ahora, podemos ser desconocidos para el mundo, para la familia. Parece en más de alguna ocasión que nosotros sentimos que Dios está lejos de nosotros, pero Dios no está lejos de ninguno de nosotros. Aunque el pecado nos había separado de Dios, mediante el sacrificio de Jesús, el Mesías, gracias a Jesucristo somos perdonados y nos reunimos con Él. Ese es otro asunto importante. Aunque el pecado había causado la separación entre el hombre y Dios, es la muerte de Jesús la que otra vez nos vuelve a unir. Es la escalera tendida del cielo a la tierra. Jesús es esa escalera. Qué alegría saber que hoy podemos tener la libertad de llegar al trono de la gracia de Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Otra aplicación que vemos aquí es la oración de Daniel se basó en la confiabilidad del carácter de Dios y lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Aquí hay otra lección poderosa. La oración de Daniel se basó en la confiabilidad del carácter de Dios y lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado cuando lo sacó de Egipto. Ahora, por eso, Ellen White dice, no tenemos nada que temer al futuro a menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado. Es importante recordar cómo Dios ha cumplido sus promesas en el pasado y cómo Él puede cumplirlas también en nuestro presente. Ahora, nosotros no tenemos promesas que hacerle a Dios, porque nuestras promesas en más de una ocasión no las cumplimos. Se quedan allí en el olvido. Nos pasa como a Jacob cuando iba huyendo de Esaú. Quería llegar a la tierra de su tío Labán y allí en Betel realiza un pacto con Dios. Si tú me cuidas y me traes con bien a casa, tú vas a ser mi Dios y de todo lo que tengo voy a apartar para ti el diezmo.
Pero pasaron muchos años y a Job se le había olvidado cumplir su promesa. Sin embargo, Dios tuvo que invitarlo para que cumpliera su promesa. Ahora, nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios, nada. Nuestras promesas, como dije hace un momento, son en más de alguna ocasión vacías, son motivadas por la situación en la que nos encontramos. Mejor, recordemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado y reclamemos esas promesas maravillosas de Dios para nosotros. Confiemos en lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. El Mesías ya vino y está intercediendo en nuestro favor en el templo celestial. Eso nos da a nosotros aún más razones para orar con toda confianza. Jesús está intercediendo en nuestro favor en el templo celestial. Así que confiadamente acerquémonos al trono de la gracia de Dios. Si Jesús está intercediendo en nuestro favor, amados hermanos, no temamos entonces. El momento de acercarnos a Jesús es ahora. El momento de darle a Jesús nuestro pasado, entregarle nuestros pecados, el momento correcto es hoy. El momento de confesar nuestros pecados y reconocer nuestra culpabilidad es ahora. El día es hoy. Por eso, confiadamente, eleva tu corazón a Dios en oración. Y finalmente, en cierto sentido, lo que para Daniel era una esperanza futura, para nosotros es una realidad presente. Todo lo que Daniel miraba hacia el futuro como una esperanza, para nosotros es una realidad presente. ¿Qué promesa para nosotros es una realidad? Aquí está. Lo he venido diciendo, Hechos 4:16. Qué linda joya encontramos en la Biblia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No tenemos por qué tener miedo a Dios. Con confianza acerquémonos a Él. En el juicio del mundo, cuando un juez encuentra a la persona culpable, merece la cárcel. Aunque el acusado reconozca que él fue, merece la cárcel, merece su castigo. Pero en los asuntos divinos, el culpable que reconoce su pecado y es hallado efectivamente culpable de pecado, entonces, fíjense, delante de Dios, ese que es culpable pero reconoce su pecado, queda libre. Por eso, confiadamente entonces, acerquémonos al trono de la gracia, porque no hay ningún pecador que vaya a Jesús y sea rechazado. Eso es lo que nos enseña la lección de esta semana. Acerquémonos entonces con confianza, porque Jesucristo está en el trono intercediendo por nosotros. Vamos a orar para terminar nuestro comentario. Señor y Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque eres un Dios bueno, porque así como Daniel reconoció sus pecados y se unió con el pueblo, también nosotros reconocemos que somos pecadores, también nosotros reconocemos que te necesitamos, pero no tenemos promesas que hacerte. Tan solo nos acordamos cómo las semanas pasadas tú nos has fortalecido, tú nos has cuidado, tú has sido fiel a tus promesas y por eso nosotros solo elevamos nuestra plegaria a ti, porque tú eres fiel al cumplir tus promesas. Acuérdate de los hermanos que sufren. Acuérdate de los hermanos que tienen problemas. Acuérdate de aquellos hermanos que están enfermos. De aquellos que están desanimados y que piensan que ya no vale la pena seguir perseverando en tu causa. Acuérdate de consolarlos, Señor. Y cuantas veces eleven una plegaria a ti y cuantas veces oren a ti, respóndeles, Señor. Respóndeles por tu gracia y por tu amor. Perdona nuestros pecados. Perdona todo lo que hemos hecho de manera equivocada. Hoy te agradecemos por la muerte de Jesucristo en nuestro favor. Gracias porque lo enviaste. Gracias porque lo diste todo por amor a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en este sábado hermoso, que podamos disfrutar todo lo que realicemos.
Soy Nemorio Machucho González y les agradezco por permitirnos llegar hasta su